Bueno, entonces estábamos contando acerca de los juicios. Los juicios son las interpretaciones de la realidad que hace el observador y como son interpretaciones, dependen del observador, pueden llegar a ser muy distintas o exactamente iguales que las de otra persona, ¿sí? Entonces, como decía Gaby hace un ratito, hay otra persona más. Ahí está. Son muy dependientes del observador. Entonces, ¿cómo ver eso? ¿Cómo nos sirve a nosotros para en nuestro hablar? Que cuando nosotros emitamos un juicio, sepamos que es nuestro, es, no es verdad. Por eso nunca son verdaderos o falsos. Las afirmaciones son verdaderas o falsas, llueve o no llueve, es rojo o no. En este caso son válidos o inválidos. ¿Sí? Entonces, si yo digo, eh, tengo frío, tengo absoluta autoridad de decir que tengo frío. O, si yo digo hace frío, no hace frío para todos. Hace frío para mí, para otro capaz tiene calor. ¿Sí? Entonces, ahí sí, son válidos o inválidos de acuerdo a la autoridad. Nosotros, para nuestras cuestiones, somos absolutamente la autoridad en nuestro. Si yo digo tengo frío, hace frío para mí, hace frío. Pero no lo puedo decir para otro. ¿Sí? Entonces, ahí dejamos de ser autoridad. Qué ruido. Hay mucha... entonces, ¿qué otros autoridad? Voy a silenciar un poquito. A las autoridades, bueno, lo gubernamentales, las científicas, ¿sí? Hay un montón de autoridades que dijeron, no sé, las matemáticas, que 2 más 2 son 4. Bueno, es una declaración en sí, más que nada. Entonces, también para ver eso, ¿qué nos sirve esto de distinguir la autoridad? Porque alguien está diciendo algo, algún juicio sobre nosotros, entonces, sobre todo algunos que no nos gusten, alguno descalificativo, pues primero pensar que es un juicio, no es una afirmación, es algo que piensa la otra persona. Y después, ¿es autoridad o no en nosotros? Entonces, eso, no sé, a mí me ha afectado muchísimo, muchas opiniones que después pienso, bueno, pero es lo que piensa la otra persona, ¿yo qué pienso? O también lo que uno piensa de uno mismo, ¿sí? Como acá también en este lenguaje nos estamos por ahí impidiendo nuestra felicidad en el sentido de que nosotros tenemos juicios que nos cierran posibilidades de nosotros mismos. Y sabiendo que es un juicio, también podemos cambiar la forma de observarlo y el juicio cambia, ¿sí? ¿Por qué? Porque depende de nosotros. Si nosotros cambiamos, vamos a ver las cosas diferentes. Entonces, si quieren, acá tengo un ejemplo y después quiero escucharlos. Por ejemplo, acá lo que me pasó a mí, y me cambió un poco la vida también, es esto de que el juicio, yo me peleaba mucho por tener razón, ¿sí? No sé, estudié ingeniería, entonces sabía un montón de cosas, siempre fui muy estudiosa, entonces es como que siempre sentía como que tenía razón. Y cuando vi esto, dije, no tengo razón, no existe la razón en sí. Es mi opinión, puedo estar de acuerdo o no con un montón de personas, y después también en esto me adentré también en las razones por las cuales la otra opinaba algo diferente. ¿Por qué? Porque él ve otras cosas. Entonces, eran tan válidas los puntos de vista de la otra persona como los míos, iguales. Entonces me hizo un clic muy grande. Ay, ¿qué pasó? Acá está. No sé si siguen viendo la presentación, porque a mí se me cambió. ¿Sí? Sí, sí. Entonces me hizo un clic muy grande y ahí me ahorró estas peleas de decir, bueno, no tengo la razón, tengo una opinión, es mía. El otro opina distinto y es válido, ¿sí? Puede ser que no sea válida también. Los juicios pueden ser inválidos también. Puedo basarlos en hechos incorrectos,
observaciones incorrectas también. Entonces, ahí que estoy eligiendo, qué estoy observando. Así que si quieren contarme algunos juicios que vean, termino con esta. Por ejemplo, ¿qué compone nuestra realidad, entre comillas, son los hechos y nuestra interpretación? Por eso, todo lo que observamos nosotros es eso, es afirmaciones y juicios. Lo que es hechos y la interpretación que nosotros le ponemos. El otro tiene otra realidad, es un otro que tiene otra interpretación. Por ahí los hechos van a ser los mismos, pero la interpretación es distinta. Entonces, por más que nosotros convivamos con una persona, estemos muy cerca, estamos en una relación, la realidad que vive la otra persona es otra. ¿Sí? Entonces, esto a mí me cambió muchísimo. ¿Sí? Y en ese sentido, ustedes sepan que los juicios, nosotros podemos intervenir en los juicios que tenemos. No así los de los otros, pero sin cambiarlos. Y fíjense qué sostienen, o sea, qué juicios tienen de ustedes mismos, que no les estén sirviendo, porque ustedes son los que los emiten, son la autoridad. Entonces, los que ustedes se estén diciendo son su propia autoridad. Entonces, fíjense si les sirven, para qué los sostienen, si no les sirven, y puedan cambiarlos. Ese es el... De juicios podemos hablar 3 días enteros y tengo un montón más para decir, pero quiero que se lleven esto como para tener como un inicio y puedan aplicarlo un poco en sus vidas. ¿Sí? Ahora quiero que me cuenten a ver qué juicios tienen, para ver también si lo están entendiendo. ¿Quieren? Acá una frase que dice Echeverría, que de acuerdo a los juicios que los seres humanos emiten sobre lo que acontece, genera uno u otro tipo de vida y determinan la felicidad y la paz que podrán encontrar en ella. Es la promesa 2. ¿Quieren compartirme a alguien algún juicio? En realidad, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, pero es un proceso que lleva tiempo. Primero darse cuenta, Sí. hasta que uno deja de pelear y querer tener la razón y empezar a aceptar cuando el otro quiere que vos le des la razón. Es todo Sí. una pelea interna y externa, pero sí, es verdad. Yo lo he logrado hace un tiempo. No es que no emita juicio, porque creo que en determinado momento todos terminamos No, emitiendo. vivimos en juicios, es imposible, ¿eh? Pero desde que, no sé si la conoces, entiendo que sí, empecé a leer a Marta Salvat de Balaguer con el tema de los espejos y demás. Ajá, Fíjate, también opina de lo mismo, que cuando vos emitís una opinión, fíjate qué es lo que te está pasando a vos para emitir esa opinión, qué es lo que te refleja el otro para que vos veas eso. Pero sí, es un laburo diario, constante y fuerte, claro. cuando ves cosas que realmente no querés ver. Sí, por eso, si ves cosas que no querés ver, bueno, las estás ocultando, están ahí, Más es que no como querés las ver, ves que no te también. gusta verlas, que no te gusta verlas porque eso está hablando de tus Sí. interpretaciones y de tu interior. Claro, en algún momento dijiste que eso era malo. Ahí tengo preguntas, pero estamos... Totalmente. Claro, ¿por qué dijiste para qué si eso te está sirviendo decir que era malo y no te gusta? Cuando tranquilamente podés verlo como posibilidad lo mismo. O cambiarlo usando el lenguaje generativo. Ahí volví, me pidieron que vuelva. Yo el PPT se los puedo compartir si quieren. Y acá me preguntan cómo se relacionan con los prejuicios. Los prejuicios son juicios antes de. La palabra dice, es un juicio. Y prejuicio es antes de conocer a una persona, antes de hablar, antes de el momento que lo emito, después de conocer, poder tener un juicio. Pero el prejuicio es el
bueno, no sé, esta persona tal, no sé, moleste, no sé qué, porque me contaron, esta persona es impuntual porque me contaron que, ¿sí? Y después, por ahí no, o por ahí tiene sus razones, o por ahí su gusto ese fue una vez. Entonces, como ese prejuicio, ya, en realidad eso, el prejuicio lo tenemos y ya, al ya emitirlo, es como que nosotros lo cerramos, sellamos con fuego y no lo podemos cambiar. O los juicios también, todo lo que es juicio. Y después si lo analizamos, hay una forma de fundamentar que hoy no se las voy a contar. Entonces podemos ver que esos juicios no estaban como muy sólidos y los podemos cambiar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Por eso los incito a que ustedes indaguen en qué juicio, qué es afirmación, y vean con qué firmeza sostienen esos juicios, que son solo de ustedes, y que por ahí pueden ser inválidos también. Entonces, por ahí tendrían que analizarlos, refinarlos más, ver en qué hechos se basan, si es para todo, si, bueno, si yo soy la que estoy pensando eso, si a mí me abre posibilidades, si me cierra, ¿para qué lo sostengo? ¿Sí? Que indaguen en los juicios. Acá Sandra dice, eso sí, y son difíciles visualizarlos también. Difícil también es un juicio. Entonces, fíjate, Sandra, si decís difícil, si te abre o no posibilidades de decir difícil. ¿Sí? Por ahí si no lo decís y lo intentás, capaz que no era tan difícil, o cambia. ¿Sí? ¿Algún otro ejemplo que quieran contarme? ¿A vos te sale lo que yo te pregunto? A ver, ¿qué me Yo, dijo? yo Graciela. Te Graciela. Los juicios vienen de mandatos de vida. Y Ahí, ahí creo, yo estoy trabajando con eso, con los sí. mandatos que tengo, porque Ujú, los quiero superar. O sea, sí. esto no se hace por esto. Sé que es un juicio del mandato familiar, del mandato del lugar, Ujú, y eso también es como para trabajarlo todo el tiempo, ¿no? Porque sí. son juicios nada más. Y entonces te Exacto. pregunto Está muy si bueno. salía, si salía Sí, la... Ah, perdón. sí, no, no, sí, no, a ver, si quiero, te completo un poco. A ver, por ejemplo, los juicios. Los juicios, vos los tenés, los usás y los vivís, porque vos vivís en los juicios. Claro, Bueno, claro. ¿quién lo estableció? Vos decís, mi mamá, la familia. Bueno, ¿estás de acuerdo? Claro, eso. No, sí. ¿Lo elegís? No, sí. Podés adoptarlo. El juicio te puede abrir posibilidades, ¿sí? No sé, algún juicio familiar que todo lo que quieras lo podés lograr. Es buenísimo, ¿sí? En algunos contextos, en algunos momentos no. Después hay un montón, ¿no? Vos no servís para nada, no sé qué, nunca. Bueno, ese, ¿te sirve o no te sirve? Y no, lo elegís. Entonces ahí está la elección. Primero la distinción de que ya es un juicio. Después si es tuyo o no, y si lo querés adoptar. Incluso puede ser uno que no tengas. A mí me pasó con lo económico. Yo pensaba que me decían, ¿cómo podés ganar dinero? Y si querés ganar más dinero tenés que trabajar más. Entonces me preguntaron, ¿pero existe otra posibilidad? Sí, por ahí valorar más, o sea, que sea más redituable menos trabajo, ser especialista, no sé, tener empresa con empleados, no sé, hay un montón de otras posibilidades, pero en mi cabeza la única que existía era que había que trabajar más, ¿sí? Entonces ahí fue el clic de, bueno, ¿la elijo o no la elijo? No, hay otras posibilidades, pero hasta no haberlo visto que era un juicio, estaba cerrado. Entonces, ¿cómo al verlo como juicio me pudo abrir a otras posibilidades? ¿Algún otro ejemplo que quieran contarme? ¿Preguntas? Bueno, entonces acá les voy a
Les completo como las últimas promesas que les hice, que puedes ahorrarle muchas peleas. Estos dibujitos, capaz que los han visto, como este hombrecito ve un 6 y el otro un 9, ¿sí? Siendo que los dos tienen su punto de vista y los dos son válidos. Y acá, que esta persona ve 3 y esta no, ven 4. Y desde su punto de vista son 3 y desde este punto de vista también. Entonces, como los invito a eso, a que vean que cada uno, cuando se están peleando o discutiendo amablemente con otra persona, en lo posible, distinguir que lo que ustedes dicen es un juicio, que está desde su observador, y el otro tiene otro juicio, y también puede ser válido o no válido, puede estar de acuerdo o no, ¿sí? No tanto así como, viste, la frase que hablan, que dicen que tenés que elegir entre el tener razón y tener la paz, ¿sí? Porque si vos decís eso, por ahí, bueno, sí, le doy la razón al otro, pero me quedo internamente con que yo tenía razón y yo elijo la paz y no me peleo, pero el sentimiento no es ese. Entonces me quedo con ese resentimiento y no voy a ese sentido. O sea, tampoco está sirviendo eso, sino el pensar y el relajar y el soltar ese control con la razón o con la verdad, que no lo tenemos, y entonces decir, bueno, no, pienso yo esto, más liviano, el otro piensa lo suyo, y si estamos de acuerdo o no, y depende de lo importante que sea, eso tendrá sus consecuencias también, ¿sí? Porque podemos vivir en desacuerdo con ciertas cosas y con otras no, con ciertas personas. Entonces, bueno, ¿qué tan importante es eso para nosotros? Sabiendo que es un juicio y que está bien ni está mal. Ni está bien ni está mal, es un juicio. Ese era el cumplimiento de la promesa. Y que depende solo de nosotros, ¿sí? Nuestra felicidad depende solo de nosotros, decía Aristóteles. ¿Y en qué sentido? En que yo decido. Yo soy la que interfiero en mis juicios, porque soy la que observo. Puedo observar distinto. Es una decisión, ¿sí? La afirmación es una cosa, pero los juicios me cambian un montón, me cambian cómo pienso, mi estado de ánimo, mis emociones, cómo miro al otro, cómo elijo la vida, cómo después qué acciones voy a hacer, después eso lo podemos ver otro día, ¿sí? Entonces, cómo nosotros podemos cambiar muchas cosas, pero si empezamos con distinguirlas y entender que nosotros tenemos autoridad absoluta para cambiar nuestros juicios. Y ahí terminamos la presentación, así que si quieren hacerme algunas consultas, algunas dudas, espero que esto... ¡Ay, alguien rayó! Qué gracioso. Rayaron la presentación. ¿Quieren consultarme algo? Espero que esto les sea útil en sus vidas, esa es mi mayor intención y deseo, que lo puedan aplicar y que les ayude, aunque sea un poquitito así, de lo que a mí me ayuda. Buenísimo. Me encantó. Bueno, gracias. Sí. Muchas gracias. Bueno. La verdad que muy bueno. Bueno. Que se repita. Ay, sí. Mira, el sábado que viene si ustedes también están de acuerdo, presentarles la otra parte, el lenguaje descriptivo. Buenísimo. Que también es muy poderoso, porque bueno, es el que hace que las cosas pasen, así que es como más interesante. Buenísimo. Así que les presentaría eso, y después ¿por qué era importante entender esto de juicios? ¿Por qué? Porque en realidad empecé con, mi intención era mostrarles los miedos, ¿sí? Pero los miedos se basan en juicios, y entonces si yo no entiendo juicios, no entiendo el miedo. Entonces, por eso dije, no, empecemos con las bases. Entonces iba a grabar un video y dije, no, mejor hacemos un Zoom y lo explico y me contestan y vemos que lo entiendan bien, ¿sí?
Entonces mi idea es esa, hacer la próxima, el lenguaje descriptivo, y después miedo, que era la promesa que le había hecho. Y después, bueno, si hay más interés, seguimos. Listo, bárbaro. Sí, la verdad que fue muy claro y comparto un mensaje que te dejaron ahí, que mucho más claro que lo que hicimos la otra vez en el chat de WhatsApp, Sí. que ahí nos confundimos todos un poco más. Sí, era muy difícil, o sea, no era el medio para enseñar coaching ontológico. Por ahí otra cosa así, y la verdad que fueron muchas personas y para mí era muy difícil. En ese momento estaba con mucho trabajo. Ahora con este contexto está cambiando la cosa y a mí me interesa mucho también trabajar en en coaching, entonces como que también lo pongo como una apuesta para mi futuro, entonces como que le puse otro tiempo. Y ¿cómo es? Y a mí se me hacía muy difícil contestarles y evaluar, porque ustedes hacían la tarea y yo veía que no estaba correcta, pero yo no tenía el tiempo como para corregirles. Entonces, por eso también abandoné un poco, les hice un texto, pero ese texto la verdad que yo lo vuelvo a leer y si no sabes de coaching es muy difícil. Entonces, es como que necesitaba, o sea, para que se aprenda, es de otra forma por ahí. Entonces, ahora, pensé en esto, que creo que le debe haber quedado un poco más claro. A ver, ¿podemos ir tirando frases en la semana al chat? Sí. No las tienes que corregir, solo dinos sí o no. Sí, si quieren, para ir afinando qué es juicio y afirmación, que es no es tan fácil porque nunca lo hicieron, o sea, es una distinción, no es algo nuevo, que si bien por ahí lo tienen, pero está bueno. Bueno, muchas gracias, David, que se retira. Y ante la duda, es un juicio. Esa es por ahí la... Lo que piensen, Bueno, ante la duda es un juicio, ¿por qué? Porque yo en la afirmación por ahí la debí defender a muerte y valía la pena. Y capaz que no, ¿viste? No sé, pero o bueno, me es baso una en gran aclaración. Ante la duda, ante es un la juicio, duda, es esta una es mía, aclaración perfecta. Bueno, muy buena No esa sé aclaración. Echeverría, pero no es lo mismo, pero bueno. Así que bueno, si tienen alguna pregunta más, y si no, les agradezco mucho, y si tienen algún feedback, Nos vemos el juicio sábado. que pueda servirme para cambiar algo, se los agradezco. Bueno, la verdad que agradezco la participación de todas, y David, uno más, que se hace. Bueno, muchísimas gracias, saludos a Un todos, placer. buen fin de semana. Me retiro. Igualmente a todos. Que tengan buen fin de semana. Chau, Bueno, chau. abríense las que Chao. están en el sur. Chao. Gracias, hermoso. Bueno, Hermoso. muchas gracias. Sí. Hasta luego. Chau, chau. Chao.